Estimados alumnos, bienvenidos a la presentación de preinversión. Vamos a ver conceptos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Revisemos un poco lo que nos pide el Sistema Nacional de Inversión Pública. Como les había comentado anteriormente, el SNIP básicamente tiene lo que son contenidos mínimos, ¿no? Ha desarrollado ha adoptado una metodología que es la metodología del marco lógico para la fase de identificación, pero para la fase de formulación y evaluación en realidad no hay una metodología establecida, ¿no? Simplemente tenemos una serie de contenidos mínimos y nos piden, bueno, vamos a desarrollar, a calcular respecto a la demanda, a calcular los costos, los beneficios, ¿no? Y si bien se dan algunas pautas, no hay una metodología como la que les había mostrado que nos lleve de la mano, ¿no? Que si es cierto, si ustedes quieren profundizar, bueno, pueden, digamos, ir aprendiendo esto poco a poco, ¿no? Veamos qué nos piden los contenidos mínimos del Sistema Nacional de Inversión Pública en términos generales, ¿no? Ustedes pueden buscar estos contenidos en los anexos del SNIP, ¿no? Con mayor detalle, ¿no? Pero quiero contarles un poco básicamente cuál es el esquema. Un estudio de preinversión se divide en 7 partes. Tenemos un resumen ejecutivo, donde, digamos, como su nombre lo dice, digamos, ponemos un poco cuáles son las conclusiones generales y las conclusiones generales en cada uno de los capítulos, ¿no? Los aspectos generales involucran el nombre del proyecto, que es lo que generalmente ponemos al final, y muchas veces tiene que ver con la solución tecnológica que hemos elegido luego de haber evaluado las alternativas. La unidad formuladora y ejecutora, y algunas veces también quién es el responsable de hacer, digamos, la evaluación, ¿no? La unidad formuladora es aquella que desarrolla el estudio de preinversión, que tiene esa responsabilidad, y la unidad ejecutora es lo implementa, ¿no? Hace la construcción, en el caso de los proyectos que ustedes ven. Y la unidad formuladora y la unidad ejecutora en algunos casos puede ser la misma entidad, ¿no? Un segundo aspecto, ponemos una participación de los involucrados, ¿no? Para un poco darnos o poder identificar quiénes son los agentes del proyecto y qué intereses pueden tener, ya sea pro proyecto o contra proyecto, de tal manera que podamos articular una buena estrategia de implementación y contemplar los recursos necesarios, digamos, para un poco combatir esos riesgos, ¿no? Y el marco de referencia, digamos, articula desde los planes estratégicos hasta las prioridades que se establezcan a nivel nacional o subnacional, ¿no? Entonces, hay una cadena. Como habíamos visto, el sistema de inversión pública nos puede llevar correctamente por el camino equivocado si no articulamos esto adecuadamente con un nivel de planificación superior, ¿no? En la etapa de identificación utilizamos la metodología del marco lógico. Ustedes pueden revisar en las guías del SNIP, que vamos a adjuntarles también, los diagnósticos de la situación actual, definir cuál es el problema y las causas, ¿no?, que está ocasionando esta situación que buscamos cambiar, y también, digamos, en base a ello yo establezco cuáles son mis alcances para plantear el objetivo del proyecto, ¿no? Y digamos, ya comenzamos a esquematizar cuáles serían las alternativas de solución, ¿no? O sea, pues vemos qué cosa es lo que debemos combatir, ¿no? Esta parte en los nuevos contenidos mínimos, digamos, aparentemente se ha repetido en la parte de formulación y evaluación, digamos, pero es aquí donde yo genero básicamente decisiones a tomar, y en función de esas decisiones yo genero opciones de solución, ¿no? Es bueno ponerlo en la fase de identificación. Yo creo que es una parte importante del cierre esto, ¿no? Que luego esas alternativas van a ser evaluadas en la parte de formulación y evaluación. En el siguiente capítulo lo que vemos es el horizonte de evaluación. Digamos, vemos cuántos años vamos a contemplar, digamos, que este proyecto va a generar mayores beneficios que costos, o como les comentaba, que no va a ser obsoleto, ¿no? El horizonte de evaluación debe coincidir con la vida útil, ¿no? En los principios del SNIP y en el marco del Estado hacemos proyectos y usamos hasta el final. Es muy diferente en un proyecto privado donde yo en cualquier momento lo puedo vender y obtener un valor remanente, ¿no? Esto en realidad no es así, ¿no? En el Estado se utiliza esto hasta el final de su vida útil. El concepto de vida útil ya lo habíamos definido un poco en las clases anteriores, ¿no? Que la vida útil de un proyecto es mientras este no se vuelva
obsoleto, ¿no? La obsolescencia, como les comentaba, puede ser económica, puede ser logística o tecnológica, ¿no? La obsolescencia tecnológica es cuando ya el proyecto no brinda el servicio con un estándar adecuado, ¿no? Que es algo que puede aplicarse más en el sector que ustedes están. La obsolescencia logística, mientras no le puedo dar mantenimiento, o si está relacionado con algunos bienes, mientras no puedo obtener repuestos, ¿no? Y la obsolescencia económica, básicamente nos referimos a cuando los costos son mayores que los beneficios, ¿no? Entonces, en el caso de la vida útil de los proyectos que están relacionados con su sector, van a estar más ligados al tema de la obsolescencia tecnológica, ¿no? O sea, mientras no podamos brindar el servicio con un estándar, mientras no pueda pasar, digamos, por un camino, ¿no? O sea, o este camino se bloquee de forma continua o no pueda permitir un tránsito normal, ya acabó su vida útil en ese momento, ¿no? Siempre y cuando, digamos, le haya dado pues un adecuado mantenimiento, ¿no? El horizonte de evaluación, como les comentaba, debe coincidir con la vida útil, ¿no? Entonces, para cada alternativa, digamos, también tenemos que tener cuidado que puede haber un distinto horizonte de evaluación, ¿no? No es lo mismo como ustedes ven en su guía el tema de rehabilitar, de mejorar o rehabilitar y mejorar, ¿no? Los horizontes pueden ser distintos, no necesariamente van a ser un periodo de 10 años, un periodo de 20 años, ¿no? Entonces, en caso de infraestructura física, cuando hablamos de hospitales, por ejemplo, los proyectos deben ser formulados con un horizonte de vida de por lo menos 20 años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, diferentes vidas útiles no implican necesariamente el mismo indicador de evaluación, ¿no? Ahí el costo-efectividad se nos cae, ¿no? Incluso el valor actual de los beneficios costos también, vamos a ver que debemos usar en estos casos el valor anual equivalente. El análisis de la demanda, digamos, hacemos la proyección, digamos, de los bienes o servicios requeridos por el proyecto, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Todas las demandas, nuevamente vamos a ver que se calculan con series de tiempo. La guía utiliza este principio, pero no necesariamente es así. El análisis de la oferta, ¿no? Vemos cuál es la capacidad que yo tengo en las condiciones que están, digamos, y cuánto tiempo va a durar. No necesariamente la oferta se va a mantener en el tiempo, ¿no? Puede incluso decaer, ¿no? El balance oferta y demanda, que me implica establecer o calcular brechas, ¿no? En algunos proyectos el balance oferta y demanda va a depender de las alternativas que yo esté considerando, ¿no? Alternativa 1, por ejemplo, puede tener un análisis de balance oferta y demanda distinto al de la alternativa 2, ¿no? Luego hacemos el planteamiento técnico ya de nuestras alternativas, ¿no? Digamos, ya ponemos el detalle tecnológico que queremos, y cada alternativa va a tener costos distintos, ¿no? Y estos costos pueden ser evaluados en forma distinta, ¿no? Si nosotros, digamos, ponemos los beneficios calculados, ¿no? Y también los costos sociales e indicadores de rentabilidad social, ¿no? También tenemos la evaluación de rentabilidad de medidas de reducción de riesgos, ¿no? El análisis de sensibilidad, ¿no? Estas medidas de reducción de riesgos están, digamos, detalladas en una guía especial en el ESNI. El análisis de sensibilidad, que como les comentaba, es un análisis multivariable que nos permite identificar el impacto de cada una de las variables en la variable de resultado. Luego tenemos el análisis de sostenibilidad, ver cómo vamos a mantener esta infraestructura que estamos haciendo. Específicamente deberíamos mirar, digamos, cuánto va a costar mantenerla para ver si podemos solventar esos costos y si hay condiciones para su sostenibilidad, ¿no? El impacto ambiental, si lo hubiese, ¿no? Y en función de ello podemos seleccionar la alternativa. Y para la alternativa seleccionada, ¿no? Que recuerden los criterios pueden ser beneficio-costo o costo-efectividad, implica uno, el otro o ambos, ¿no? No necesariamente nos van a llevar a la misma decisión, ¿no? Recuerden que la alternativa que es más costo-efectiva no necesariamente es la que presenta mayores beneficios netos, ¿no? Hacemos el cronograma de actividades, la organización para la gestión y por último hacemos el resumen de la matriz de marco lógico, ¿no? Para la alternativa seleccionada, ¿no? Como habíamos visto, es una matriz de 4×4. Los contenidos a nivel de perfil se complementan con los contenidos a nivel de factibilidad, ¿no? Los contenidos básicamente son los mismos, ¿no? Pero no necesariamente el nivel de profundidad o calidad de información debe mantenerse, ¿no? Hay algunas variaciones, ¿no? Pero básicamente hay
digamos, diferencias como la línea de base para la evaluación intermedia y post, ¿no? Como plantear incluso la metodología, como lo voy a definir, ¿no? Es importante considerar de que no es que se evalúe lo mismo en el estudio a nivel de factibilidad, sino que puede, digamos, profundizarse más la alternativa elegida a nivel de perfil. Acá, digamos, como les comentaba en un principio, hay un problema, ¿no? Porque el estudio de prefactibilidad era el estudio que comprendía ya evaluar alternativas dentro de la alternativa elegida a nivel de perfil, ¿no? Y el estudio de factibilidad era un estudio que en muy pocos casos debería llevarse para la toma de decisiones, pero, digamos, hoy en día, como se ha desaparecido el perfil, digamos, tenemos el estudio de factibilidad, ¿no? Podemos revisar con más cuidado, digamos, estos temas y los contenidos en el estudio, en el anexo correspondiente del estudio. Comencemos con el análisis de la demanda, ¿no? La demanda insatisfecha básicamente son aquellos bienes y servicios no cubiertos actualmente con los servicios brindados y que podrían ser ofrecidos por un proyecto, ¿no? Acá debemos diferenciar el análisis de la demanda insatisfecha de los bienes y servicios internos del proyecto y los bienes y servicios externos. Los bienes y servicios internos es aquello que percibe el poblador, mientras que los bienes y servicios internos son los bienes y servicios requeridos por el proyecto para su implementación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solo debo proyectar la demanda, digamos, de lo que yo requiero, por ejemplo, con el proyecto. Imagínate, yo requiero cubrir determinada cantidad de servicios a los vehículos que pasan por una vía, no puedo utilizar para proyectar esto el índice medio diario para poder dimensionar, entre otras cosas. Pero, digamos, cuando yo encuentro una alternativa tecnológica, hay un conjunto de bienes y servicios que son demandados por el proyecto. Por ejemplo, yo demando terrenos, yo demando servicios de consultoría, yo demando insumos, entre otras cosas, para poder implementar el proyecto. Siempre es bueno, cuando nosotros estamos analizando un proyecto, tener bien claro que una vez identificado el problema es necesario conocer adecuadamente a la población para determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios que requerimos cubrir con sus necesidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la población de referencia, que es la cifra de población global que yo voy a utilizar como análisis para el proyecto. La población afectada o población carente, ¿no? Que es la que requiere los bienes y servicios, ¿no? Y por último tenemos la población objetivo, ¿no? Que es la que vamos a estar en condiciones de atender. Acá, digamos, vamos a ver que podemos analizar un poco y ver que siempre la capacidad del proyecto es una decisión, ¿no? Si yo tengo una población de referencia y en función un subconjunto de esa población de referencia es una población afectada, yo puedo decidir respecto a la capacidad de mi proyecto, es decir, al tamaño de oferta que voy a tener con proyecto, en función de ciertas restricciones tecnológicas, financieras, culturales e institucionales. Y esta capacidad, digamos, va a establecerme la población objetivo del proyecto, que va a ser o toda o un subconjunto de la población afectada. Y de alguna manera, en función a la capacidad, voy a tener o no mayor o menor, digamos, población postergada, ¿no? Que es la que no estoy cubriendo con el proyecto, ¿no? Y es un poco lo que nosotros podemos ver, que ante restricciones financieras de recursos públicos, no vamos a poder solucionar los problemas de todos, por lo tanto, siempre vamos a tener una población postergada, ¿no? Entonces, una vez que yo analizo los bienes o servicios internos del proyecto, veo qué es lo que voy a proyectar, tengo que establecer déficits, digamos, para el bien o servicio que estoy analizando, ¿no? Entonces, la idea es que yo, establecido mi horizonte de evaluación, como te digo, que tiene que corresponder a la vida útil del proyecto, voy a tratar de proyectar de la mejor manera posible la demanda y cómo se va a comportar la oferta sin proyecto para ir calculando año por año el déficit que se me va a presentar, ¿no? Y para eso, digamos,
tengo diferentes técnicas, ¿no? Tengo los métodos de series de tiempo, ¿no? Donde el tiempo es la variable X, ¿no? O sea, yo tengo una data, por ejemplo, generalmente eso es lo que usamos en transporte, ¿no? Yo tengo el índice medio diario registrado de los últimos años, entonces en función a eso yo puedo proyectar, ¿no? Vamos a ver las restricciones que pueden tener estos métodos, ¿no? También puedo tener métodos causales, ¿no? Tengo un conjunto de variables que no son necesariamente el tiempo, ¿no? Y yo las correlaciono con la cantidad, por ejemplo, puedo tratar de correlacionar, si yo correlaciono la cantidad de vehículos que pasan por una determinada zona, correlacionado con el PBI de la zona, ¿no? Entonces puedo correlacionar que a mayor PBI, mayor cantidad de vehículos van a pasar, ¿no? Generalmente los métodos de regresión, los métodos econométricos están dentro de los métodos causales, ¿no? Y por último tengo los métodos cualitativos, ¿no? Que son los más usados en el tema de proyectos porque no hay data y la data existente no necesariamente se va a repetir en el futuro. Recuerden que tanto los métodos de series de tiempo como métodos causales, ¿no? Implican que yo pueda estar seguro de que la misma tendencia del pasado se va a repetir en el futuro, cosa que no necesariamente es cierto, ¿no? Los métodos cualitativos básicamente se basan en opinión de expertos, ¿no? Viendo, digamos, en su experiencia, cómo se van a comportar los agentes para hacer la mejor estimación, ¿no? El análisis de decisiones se basa mucho en métodos cualitativos porque se trabajan con rangos de incertidumbre a diferencia de la evaluación tradicional. Vamos a ver un poco los métodos de serie de tiempo, algunas características que debemos considerar, ya que esto es lo que mayormente se usa. Y vamos a ver un poco las restricciones, ¿no? Un método de serie de tiempo lo que hace es considera que la data que tenemos es un conjunto de valores de una variable específica registrados en periodos sucesivos, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, una tendencia, una variación cíclicas, una variaciones estacionales y una variación irregular, ¿no? Un poco viendo cada uno de ellos qué significa la tendencia, digamos, es ese movimiento gradual de la serie de tiempo a valores mayores o menores en un periodo largo, lo cual se debe principalmente a factores de largo plazo, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, una tendencia creciente para el crecimiento del parque automotor, puedo tener una inflación decreciente en algunos casos, puedo tener una ausencia de tendencia, ¿no? Donde, digamos, las cosas se comportan de la misma manera en el futuro que en el pasado. También puedo tener una combinación de una ausencia de tendencia, una tendencia creciente y una tendencia decreciente, ¿no? Se trata, por ejemplo, en este caso, de simular el ciclo de vida de ventas de un producto. En el caso de del componente cíclico, ¿no? Vemos, digamos, que es el patrón regular de secuencias de puntos por debajo y encima de la línea de tendencia, ¿no? Y esto para ello necesito de muchos años, ¿no? Necesito varios ciclos económicos, 10, 20, 30 años para poder identificar ese movimiento de los ciclos, ¿no? Entonces vemos que hay un comportamiento creciente, decreciente a lo largo de los años, pero siempre, si comparo los picos, siempre la tendencia es para arriba, o sea, hay una tendencia creciente, pero con esos vaivenes, como siempre ha tenido, digamos, nuestra economía. La variación estacional, digamos, es un patrón regular que se presenta en el transcurso de un año o en periodos menores, ¿no? O sea, hay una estacionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos, en el caso de proyectos de transporte, esta estacionalidad es clarísima, ¿no? Si vemos cualquier carretera, digamos, hay momentos en el año, ¿no? Que tienen un mayor tránsito, ¿no? O momentos incluso en la semana, ¿no? Entonces, es importante considerar que si el proyecto, digamos, o el servicio que voy a proyectar tiene una variación estacional, yo no puedo considerar datos anuales, ¿no? Para la estimación, porque al considerar datos anuales, de repente voy a trabajar con promedios, y en el promedio no estoy considerando los picos, ¿no? Sino simplemente estoy considerando un promedio de datos que, por ejemplo, acá iría en el orden del 75-80%, cuando yo tengo acá picos del 100% que podrían afectar el diseño de mi proyecto, ¿no? Entonces reflexionemos que cuando hacemos nuestras proyecciones, digamos, no podemos tomar proyecciones básicamente en promedios anuales o mensuales, ¿no? Sino tenemos que trabajar, digamos,
con datos diarios, que no deben ser promedios, ¿no? Recuerda que el IMD es un número promedio diario, ¿no? Un índice medio diario de vehículos. Y es un promedio, ¿no? En este caso, por ejemplo, habría que ver incluso hasta los picos, ¿no? Entonces consideremos eso en el caso de nuestra evaluación, tengamos cuidado. Y la fluctuación irregular, digamos, esa desviación que hay entre el valor observado y el valor explicado por los otros componentes, ¿no? Y que pueden ser ocasionados por factores enteramente fortuitos de corto plazo, ¿no? Este componente es impredecible, no lo podemos, digamos, acotar, ¿no? Y va a tener variaciones en función si nuestra medición es de más corto plazo o de más largo plazo. Debemos tener en cuenta que, digamos, en los métodos de serie de tiempo tenemos dos tipos de datos, ¿no? Las predicciones de corto plazo y las mediciones de largo plazo. Dentro de las predicciones de corto plazo tenemos la predicción histórica, la media aritmética, la media móvil de suavización exponencial, y dentro de las predicciones de largo plazo tenemos las predicciones de tendencia lineal y las técnicas de descomposición. En realidad, digamos, la técnica de descomposición es la que deberíamos usar porque, de alguna manera, ello implica trabajar con la estacionalidad que se presenta en cada uno de los periodos, ¿no? Recordemos que las predicciones de corto plazo básicamente son utilizadas cuando no hay tendencias significativas, o sea, los datos no van ni para arriba ni para abajo, no hay fluctuaciones cíclicas de largo plazo, y las variaciones, digamos, y tampoco hay variaciones estacionales, como es el caso de los proyectos que ustedes manejan, ¿no? Entonces, tener cuidado del uso de estas predicciones de corto plazo que no son muy apropiadas, y las predicciones de largo plazo, no abusar de la tendencia lineal, ya que la mayor parte de los servicios tienen una estacionalidad dentro del año en el uso de los servicios de transporte. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podemos ver el tema de la proyección de la demanda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos marcar en la línea roja nuestra demanda potencial. Y podemos decir, por ejemplo, que si nuestra capacidad, si no hacemos un proyecto para renovarlo, bueno, la capacidad de este servicio va a ir cayendo con el tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre en los proyectos debo elegir un periodo de diseño, ¿no? 5, 10, 20, 30, 40 años, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? El periodo de diseño es siempre una decisión, ¿no? Existen buenas prácticas de decir, bueno, vamos a diseñar este tipo de proyectos para tal horizonte de evaluación, ¿no? Pero en realidad siempre es una alternativa, o sea, ¿para cuántos años yo diseño esta vía, ¿no? Ejemplos en vías urbanas, por ejemplo, te pones a pensar que en Lima el zanjón, digamos, el horizonte con el que se hizo fue mucho mayor, pues, a 10, 20 años, de tal manera que hasta hoy sirve, digamos, esa infraestructura. Entonces yo escojo el periodo de diseño, y en función de escoger ese periodo de diseño, van a cambiar las alternativas del proyecto. Recuerda que la norma del SNIP dice el periodo de evaluación es 10 años, pero ese no es un periodo de diseño. Ahora, cuando yo, digamos, establezco uno distinto, yo lo puedo justificar, ¿no? Entonces es importante elegir para cuántos años voy a hacer esta infraestructura. Y recordemos que en transporte las proyecciones, digamos, pueden variar significativamente, ¿no? Recuerda que si por una determinada vía han estado pasando una determinada cantidad de vehículos y la vía no tenía un estándar, si yo subo el estándar de esa vía, lo más probable es que automáticamente pasen más vehículos, ¿no? Entonces, hay que considerar esto. Entonces, digamos que yo tengo un periodo de diseño. Entonces, para ese periodo de diseño yo estoy identificando una brecha, ¿no? O sea, mi demanda proyectada, ¿no?, en el periodo de diseño contra la oferta proyectada me da un rango que tengo que cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digamos, yo establezco para cubrir esta brecha en el periodo de diseño cuál sería la capacidad requerida, ¿no? Y en función a ello, ¿no?, el proyecto lo que va a hacer en el año que estoy iniciando, que estoy disponiendo de esa infraestructura, yo voy a generar, digamos,
una oferta distinta, ¿no? O sea, esta es la oferta actual y esta va a ser la oferta con proyecto. Entonces, es natural que en los proyectos, ¿no?, durante, digamos, el inicio hasta cumplir el periodo de diseño, exista un margen, digamos, en el cual hubo una sobreoferta, ¿no? Eso es completamente lógico y normal, hasta que esa oferta se cubra y la demanda sea mayor que la oferta. Entonces ya tenemos que pensar nuevamente en hacer otro proyecto, ¿no?, digamos, para incrementar la oferta actual. Entonces, digamos, este periodo en el cual, digamos, hay una holgura entre la oferta del proyecto y la brecha, es natural, completamente natural. ¿Y por qué es bueno? Digamos, porque ¿qué pasaría si yo, digamos, entro con la carretera y ahora la carretera es mejor? Entonces, digamos, que comienzan a pasar más vehículos y la demanda crece, ¿no? Entonces, eso es una variable incierta, crece más que la demanda que yo había proyectado en el proyecto. Entonces, ¿qué va a suceder? El proyecto, la vida útil del proyecto va a terminar antes porque ya no voy a poder ofrecer el estándar, ¿no? Entonces, si yo me hubiese mirado más a futuro, digamos, hubiese calculado otra demanda, probablemente, digamos, hubiese hecho, digamos, una capacidad mayor para mi proyecto, ¿no? Entonces, generalmente cuando analizamos con costo-efectividad, siempre, digamos, las opciones nos van a llevar a cubrir la brecha proyectada. En cambio, si sensibilizamos la variable de demanda y nos ponemos en otros escenarios donde podemos ver qué pasaría si crece más la demanda, me va a llevar a que yo pueda hacer proyectos de una envergadura mayor.